La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. En esta noche quiero invitarles a que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 27 y leeremos los versículos del 32 al 56. Mateo capítulo 27, versículos del 32 al 56, y cuando encuentren esta porción, en reverencia a la palabra, vamos a estar puestos en pie para darle lectura a la misma, amados. Dice el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Salmo 22. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Escucha esa frase. Le están exhortando a que descienda de la cruz. No va a ser la primera vez que le dicen esto. 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Que descienda de la cruz. 43. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Eso quiere decir desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si vienes Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y esta sección que sigue es el video que ustedes acaban de observar. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahí ustedes tienen las famosas Marías, ¿verdad? Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias. Ahora, Padre, te pedimos que nos ilumine y nos deje entendimiento. Enséñanos tu palabra y permite que en esta noche podamos aprender de ti, porque estamos dispuestos a seguir en pos de ti. Te pedimos esto y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados.
El domingo pasado, Domingo de Ramos, hablábamos sobre cómo cada uno de nosotros teníamos que subir a Jerusalén. Y que Jerusalén representaba el centro de la voluntad de Dios para nosotros. Que se hace difícil para nosotros discernir, identificar la voluntad de Dios, pero cuando Dios nos pide algo, que vayamos a cierto lugar, tenemos que obedecer y tenemos que ir. Y exhortábamos a cada hermano y cada hermana a que encontraran su Jerusalén y subieran a Jerusalén. Hoy, ya ha pasado la semana, ya Jesús entró a Jerusalén y entró a Jerusalén de una manera triunfal, fantástica y maravillosa. El pueblo lo aclamaba como el Mesías, reclamaban a gran voz: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y teníamos todo el altar y toda la iglesia llena de palmas porque estábamos recibiendo al gran rey. Pero en la semana, las autoridades judías, las autoridades romanas, se confabularon para ver cómo destruían a este hombre. Estaban sumamente molestos. Gracias. Estaban sumamente molestos de que este hombre hiciera, de que el pueblo gritara: Hosana, Hosana. Ellos sabían que eso significaba que estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Y como estaban ofendidos, se le acercaron y le dijeron: Maestro, dile a tus seguidores que cesen, que no hagan esto más. Y Jesús les dijo las famosas palabras que todos nosotros conocemos: si ellos callan, las piedras hablarán. Pues hoy las piedras van a hablar. Oiga, amados hermanos, y como Jesús entraba y salía todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, entraba a Jerusalén, ellos estaban tratando de conseguir dónde él estaba para arrestarlo, matarlo. El problema es que Jesús no se estaba quedando en Jerusalén. Jesús venía a Jerusalén de día y cuando terminaba, por la tarde, por la noche, salía de Jerusalén y iba a un pueblo cercano a quedarse. Un poco astuto el hermano, ¿verdad que sí? Pero una de las cosas que él hacía era visitar ciertas personas en Jerusalén o se iba a orar. Y como la porción que leímos esta noche, uno de los lugares que él iba a orar era el Getsemaní. Y cuando un discípulo llamado Judas se enfadó con él y decidió traicionarlo, él fue a las autoridades judías y le dijo: ¿cuánta plata me pagan por entregárselo? Y le ofrecieron 30 monedas de plata. Y Judas le dijo: pues yo les voy a decir, esta noche va a estar orando con un grupo, tienen un círculo de oración, todos hermanos pertenecen a la iglesia Génesis. No, hombre. Oiga, y los sacerdotes le dijeron: ¿y cómo sabemos qué es? Él dice: bueno, el que yo bese, ese es el que es. ¿Por qué el beso era importante? Porque aquella época, en la noche, no había luz eléctrica. Esos hermanitos andaban con antorcha y estaba tan oscuro. ¿Cómo podemos prender a alguien? Cuando yo lo bese y yo lo abrace, ese es el que se tiene que arrestar. Ok. Y eso hizo Judas. Y esa noche Jesús no salió de Jerusalén. Y una vez aprendido, esa misma noche las autoridades judías se apresuraron para hacerle juicio. De madrugada, 2, 3, 4 de la mañana, presentaron testigos falsos. ¿Y por qué la prisa? Las autoridades no querían ni tenían intención alguna de hacer justicia. Lo que querían era matar a este hombre. Y presentaron testigos falsos, con acusaciones falsas. Y a veces Jesús lo que hacía era que se quedaba callado. Y ellos no sabían porque el hombre no contestaba. Al final, amados hermanos, lo declaran culpable. Y temprano en la mañana tienen que esperar que las autoridades romanas despierten y abran las oficinas para ellos llevarlo delante de Pilato. Y le están diciendo a las autoridades romanas: lo hemos encontrado culpable, este hombre se ha declarado el Mesías, y eso es una gran ofensa en nuestro país y debe morir. Y Pilato estudió el caso. Como ustedes saben, el Señor le habló a Pilato en sueño, a la esposa de Pilato. Y sabían que el hombre era inocente y lo querían dejar libre. Pero había tanta presión de los judíos que básicamente lo sobornaron, ¿verdad? Le dijeron: si no lo matas, te reportamos a Roma.
que ante la presión política entonces Pilato cede y famosamente se lava las manos. Y ahí comienza el proceso de la crucifixión. Ahí comienza el proceso de ir camino al Calvario. Amados hermanos, es una noche horrible para Jesús. Parece que todo le sale mal. Todo le sale mal. ¿Usted ha tenido días así? Yo sí, ¿verdad que sí? A veces no es un día, a veces es una semana entera. A veces es un mes completo. A veces hay años, ¿verdad que sí? Donde, wow, que me alegro tanto que este año haya terminado porque todo sale mal. Yo quiero proponerles a ustedes en esta noche que a veces las cosas nos tienen que salir mal para que las cosas en nuestra vida se arreglen y se enderecen. En este día todo aparentemente va a salir mal, pero todo va a obrar para bien, para la gloria de Dios, amados hermanos. Y yo sé que hay predicadores y hay doctrinas y hay teologías por ahí que dicen que una vez tú estés aquí o estés lleno del Espíritu Santo, se acabaron tus problemas. No creas eso. Yo lo he dicho aquí en algunas ocasiones y hay gente que no entiende eso y no lo acepta. Me dicen, yo estoy en desacuerdo con usted. Tú puedes estar en desacuerdo, pero tú no puedes estar en desacuerdo con la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros vamos a pasar pruebas y tribulaciones y angustias. El asunto es cómo lo vamos a manejar. Y en esta noche vamos a ver cómo Jesús lo manejó. Pero yo quiero que tú sepas y te quiero anticipar que en la prueba tú tienes que cantar, que en la tribulación tú tienes que adorarle, que cuando venga el tiempo difícil, alaba a Dios. Los cristianos, discípulos de la iglesia primitiva, los metían presos en el calabozo. ¿Saben lo que hacían? Alababan a Dios. Es asunto de cómo tú manejas esto. Hay cristianos que no pueden. Hay cristianos que se enojan. ¿De qué vale de que yo vaya a la iglesia si esto no funciona? Me han crucificado, todo sale mal. Espera en Dios, porque aún yo voy a alabarle. Es que hay gente que no tiene puesta su confianza en el Señor. Mucho menos, me decía una hermana, en la cultura de hoy en día. La gente exige las cosas, ¿verdad que sí? Eso es mi derecho. Y reclaman. Y llegan a la iglesia así, exigiendo y reclamando. Y yo tengo un debate con eso, ¿verdad que sí? Y yo le digo a la gente, no venga aquí exigiendo, porque este es un lugar de entrega. Ven y dile, Señor, toma mi vida y hazla de nuevo. No es lo que yo quiera, es lo que tú quieras, Señor. La mentalidad de un cristiano es completamente distinta. Él es el Curios, pero yo soy su siervo. Nos humillamos ante Él. No, si yo quiero lo que yo quiero, pues si no me dan esto, yo me voy. Así no es aquí. En el reino de Dios es completamente distinto. Y cuando tú esperas que todo va a salir bien y que todo es perfecto, llegó la tormenta. Lo que tienes que hacer es quedarte tranquilo. Porque yo conozco a alguien que le dice a la tormenta, detente, y los vientos se detienen, amados hermanos. Hay otros cristianos que se enojan y se van de la iglesia. Se enojan y se van por una cosita así. Y yo, ay bendito, imagínate si lo pusieran en la cruz. Que si no me miraron, que si no me estrecharon las manos, que si no me sonrieron, que aquella la tiene contra mí. Pero hermano, ¿qué es lo que tiene contra ti? Yo no sé, pero yo creo que, ay bendito. Se lo imaginan, se lo inventan. No los puedes tocar, son sensitivos. Pastor, usted sigue así, usted. O van a crucificar a usted también. Le amamos como quiera. Gracias, hermano. Por lo menos tengo uno al lado mío. Cuando termina el culto empieza Luis a gritar, ¡crucificarle, crucificarle! Aleluya. ¿Cómo nosotros manejamos los momentos difíciles? Pues ¿cómo lo hizo Jesús? Miren esto. Enmudeció, cayó, les dijo, hagan lo que ustedes quieran. Eso tiene que ver conmigo. Una de las cosas que las autoridades romanas y judías no podían entender era que este hombre Jesús se quedó tranquilo, con calma.
Jesús no estaba preocupado por lo que ellos pudieran hacer. Ya él sabía que él iba a sufrir. Se lo dijo a los discípulos 20 veces camino a Jerusalén. Sabía que lo iban a traicionar. Sabía que lo iban a crucificar. Eso lo sabía. Y a pesar de eso siguió rumbo a Jerusalén. Y hoy se encuentra en la cruz, amados hermanos. Y no se está quejando. Y no está gritando. Y no está peleando con nadie. Acepta con dignidad su muerte. Porque Él vino a morir por ti y por mí. Y esto es lo precioso de la cruz. Mira, amados hermanos, ¿por qué este hombre se puede quedar tranquilo? Se puede quedar tranquilo porque Él vino a servir. Él no vino a buscar lo suyo. Él vino a morir por ti y por mí. Cuando fue a la cruz, tomó tu lugar y mi lugar. Él no estaba pensando en Él, Él estaba pensando en nosotros. Y cuando fue a la cruz y tomó nuestro lugar, lo tomó por el pecado de nosotros. No por el pecado de Él, porque Él está sin pecado. Pero acá hay un hombre dispuesto a morir por tu pecado y el mío. Lo tercero que hace Jesús en la cruz es que muere por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre. Porque ni tú ni yo teníamos acceso a Dios por el pecado. De manera que Jesús toma tu pecado, lo quita, lo saca del medio y ahora tú y yo tenemos acceso al Padre. ¿No es eso fantástico? Por eso la cruz es señal de victoria, de liberación, de redención, de salvación. El poder de la cruz es tremendo y todo eso es lo que significa. Y Jesús nos dice, por lo tanto, toma tu cruz y sígueme. Así como debemos subir a Jerusalén, tú y yo debemos ir a la cruz con Jesús. El asunto es cómo vamos a la cruz con Jesús. Perdónenme que el pastor se va a detener a explicar unas verdades teológicas y vamos a hacer unas aplicaciones bíblicas, espirituales, pero es importante que ustedes como cristianos entiendan esa cruz. Mira, amados hermanos, o tú estás en Adán o estás en Jesús. Si estás en Adán, estás en tu viejo hombre, en tu vieja creación, en tu vieja persona. Pero si estás en Jesús, tú estás en el nuevo hombre, en la nueva creación. Funciona de esta manera. Dice la Biblia que Adán y Eva pecaron y que por culpa de Adán todos nosotros estamos en pecado. Es algo que nos contamina y que lo transmitimos de generación en generación a través de nuestros hijos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene acceso al Padre. Es la herencia que tenemos de Adán. Porque hemos muerto espiritualmente. El Señor les dijo a ellos, no tomes de ese árbol, porque el día que tomes vas a morir. La serpiente le dijo, no vas a morir nada. Y la serpiente, como siempre, dijo una media verdad. Adán y Eva no murieron físicamente, lamentablemente murieron interiormente, en su interior, murieron espiritualmente. Su corazón espiritual murió. El viejo Adán es la vieja criatura en nosotros que está muerta en delitos y pecados. Y cuando Jesús viene a esta cruz, Él viene a tomar tu corazón, tu pecado y a clavarlo en la cruz, amado hermano. Porque yo quiero que tú sepas que tú y yo estamos en Él, en Cristo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Estamos juntamente crucificados con Él. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y uno de los fenómenos más grandes que se da, que muchos cristianos no entienden, es que estamos en Él. Y que donde quiera que Él esté, estamos tú y yo. Y si Cristo está en las alturas, tú y yo estamos sentados con Él en las alturas. Pero eso también significa que si Cristo está en la cruz, tú y yo también estamos con Él en la cruz. Pablo explica esto en el capítulo 6 de Romanos, versículos 5, 6, 7 y 8, donde él está hablando del bautismo cristiano. Y él dice que así como Él, Jesús, desciende a la muerte, usted y yo descendemos a la muerte.
Y así como Jesús se levantó y resucitó el domingo, usted y yo, cuando salimos de las aguas bautismales, resucitamos juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Hay un lazo profundo de identidad entre nosotros y Jesús. ¿Dónde ocurrió esto? Ocurrió cuando usted aceptó a Jesús. Porque cuando usted dijo, yo quiero seguirte, Jesús, lo que usted le está diciendo es, yo quiero morir a ese viejo hombre. Yo quiero morir al pecado. Yo quiero morir a Adán. Y yo quiero resucitar una vida nueva. Yo quiero ser una nueva creación. Y cuando tú aceptas a Jesús y tú vienes a Jesús y tú entras a morar en Cristo, no puede haber ningún pecado, porque Jesús es sin pecado. Y el proceso de la regeneración se da donde el Espíritu Santo expulsa de ti todo pecado que hay en tu corazón. Por lo que el Dios regenera es el corazón muerto de Adán, lo hace de nuevo y ahora tenemos el nuevo Adán que es Cristo Jesús. Y allí en ese corazón nuevo, en ese espíritu resucitado, el Señor deposita su Santo Espíritu para guiarnos y dirigirnos. Es el milagro de la salvación. Ocurre en la cruz, porque cuando tú aceptas a Jesús, tú eres transportado a la cruz y tú mueres a tu vieja creación. El problema más grande que tiene un cristiano es el pecado. Déjame decirte, porque la gente está confundida con esto. La gente dice, pero pastor, no supuestamente yo morí en la cruz. ¿Por qué la tentación? ¿Por qué yo caigo? ¿Por qué yo tropiezo? ¿Por qué yo no puedo hacer la voluntad de Dios? Ojalá tú hayas escuchado bien lo que te estoy diciendo esta noche. Lo que fue transformado fue tu corazón, no tu cuerpo. Tú sigues en el viejo cuerpo. Este cuerpo tú lo llevas contigo todos los días. ¿Y cuándo va a ser transformado, pastor? El día que Él venga. Ese día seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras tanto, la persona nueva, el hombre interior, el hombre del espíritu, camina en un cuerpo viejo. Es como si fuéramos zombies. I'm sorry. No quiero dañarle la mente a ustedes, pero ¿verdad? Y este cuerpo está viciado con el pecado. ¿De dónde usted cree que vienen las tentaciones que le llegan a usted? Los malos pensamientos, los deseos desenfrenados. ¿De dónde usted cree que vienen? ¿Y cuál es el antídoto? El antídoto es el Espíritu Santo que Jesús te dio, que habita en ti. Por eso dice la Escritura, considérate muerto al pecado, pero vivos para Cristo. En otras palabras, tú tienes que escoger si vas a seguir la carne, el viejo hombre, o si vas a seguir el Espíritu que mora en ti. Yo sugiero esta noche que sigamos el Espíritu. Hazle caso al hombre interior. Fortalece tu persona interna. Ora, lee tu Biblia, clama a Dios, apártate para el Señor y no cedas al pecado. No cedas al pecado. Pero pastor, ¿y si caigo? ¿Y si tropiezo? Gloria a Dios. Esa cruz es tan bella y tan preciosa. Cada vez que usted y yo nos caemos, nos podemos levantar. El Señor nos restaura por su sangre. La sangre poderosa de Jesús. Y la habilidad y el privilegio que tenemos como cristianos es ir al Padre en el nombre de Jesús y decirle, Señor, he pecado, perdóname. Y permitir que la sangre de Jesús te limpie de todo pecado. Y cuando usted se levanta, hermano, usted se levanta en paz. Pero hay personas que no saben eso y siguen pecando y siguen en desobediencia. Entonces entristecen el espíritu. Porque el Espíritu lo que quiere es ayudarte a ti a caminar en novedad de vida y que tengas vida abundante. Pero hay gente que no sabe esa dinámica, no saben qué hacer. Lo otro que quiero decirte, amados hermanos, es que nosotros en esta noche tenemos el gran privilegio de ir delante del Padre. Que somos salvos por gracia. Hay gente que no entiende esta enseñanza bíblica.
y abusan de ella y la tuercen y la distorsionan. La Biblia habla de esto de gente indocta, ¿no? Gente que no entiende bien la palabra. La gracia funciona así. Que yo no puedo hacer nada bueno, porque el pecado mora en mí. De hecho, yo no fui salvo porque soy bueno. Yo soy salvo en Él porque Él murió por mí. Entonces, ¿cómo es que yo estoy salvo? Soy salvo porque acepté su sacrificio. Acepté lo que Él hizo por mí. No es que yo me gané la salvación. No es que yo enderecé mi vida. No es que yo pueda hacer esas cosas, porque yo soy incapaz de hacer esas cosas. La Biblia dice que somos siervos inútiles. Entonces, ¿cómo es que usted obtiene esta salvación? Por Él y en Él. Cada vez que cedemos a la tentación y cedemos al pecado, el diablo te viene a mentir. Porque el diablo te quiere robar tu paz y tu gozo. Haces un tropiezo pequeño y dices, ay, perdiste la salvación. Tú no te vas con Cristo, tú te quedas. Eso no es cierto, hermano. Cristo murió una vez por nosotros. Y lo hermoso de la salvación es que 70 veces caemos, 1000 veces caemos y 1000 veces el Señor nos levanta. ¿No es algo tremendo? La justicia humana no obra la justicia de Dios. Nosotros muchas veces condenamos a la gente. Ese no es salvo. No hay manera. Pero Dios va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Y eso es lo que es la gracia. También la gracia no es una cosa para uno abusar. Ay, el pastor me dijo que yo podía pecar todas las veces que yo quería y yo era salvo. Yo no dije eso. Desobedecer intencionalmente es rebelión. Estamos hablando de alguien que ama al Señor y quiere seguir al Señor y que tropieza sin querer. Tropieza porque el diablo nos engañó y nos encontramos en situaciones dolorosas. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo y usted ama a Dios, si usted peca, usted gime, usted llora, usted clama a Dios, usted le dice, Dios, perdóname. Ahora viene la clave. Por eso estamos hablando de esto en Viernes Santo. ¿Y cómo nos mantenemos en el Espíritu? Y caminamos en el Espíritu para no estar en la carne. Porque ahí es que está la cosa. Andar en el Espíritu. Hay una sola manera. Y es ir a la cruz. Ir a la cruz. Jesús dijo, si tú tratas de salvar tu vida, la perderás. Pero si la pierdes, la salvarás. Es al revés de cómo nosotros funcionamos. Por eso Jesús te ofrece que tomes la cruz todos los días y lo sigas a Él. En esta noche te quiero decir que nos toca ir a la cruz. Y vamos a hablar ahora un momentito de eso. ¿Cómo es que usted y yo vamos a la cruz? ¿Cómo el Señor te lleva a ti y a mí a la cruz? Porque el Señor está haciendo estas cosas y usted y yo no nos damos ni cuenta. A mí me tomó muchos años realizarlo, pero es algo precioso. Y es una enseñanza que yo recibí del Señor, se la voy a compartir esta noche. Ojalá te ayude en tu crecimiento espiritual. Hay dos muchachos, un varoncito y una muchacha joven, ¿no? Y se enamoraron, y se pretenden, y se casaron. Y una vez se casan, casi la gran mayoría de las parejas jóvenes dicen, yo creo que cometí un error. Y el error es que no podemos seguir con la vida de soltero, que no podemos hacer las cosas como queríamos. Porque yo antes me levantaba a la hora que yo quería, yo antes hacía mis planes, no tenía que consultar a nadie, y ahora que estoy casado, no puedo ir a ningún sitio, chicos. Está en el baúl. Los muchachos varones son los que más dificultad tienen con esto. Y hay unas razones por la manera que nos criaron a los varones. Somos de la calle y tenemos que irnos para aquí y hacer aquello, ¿no? Y las mujeres son más relacionales. Por ejemplo, las niñas cuando son pequeñas juegan con muñecas. ¿La que sí? Juegan papá y mamá. Son relacionales y siempre están hablando con alguien y en relación con alguien. Pero los varones, ¿qué tenemos? Cajitos y tanques y aviones. Nosotros no nos relacionamos con nadie. Estamos en dos mundos completamente distintos. Pero Dios hizo el matrimonio
para que aprendiéramos el uno del otro. Y una de las cosas que el muchacho tiene que aprender es que si tú la amas, tienes que morir por ella. ¿Qué? Tienes que dejar tus amigos, tienes que dejar la bebelata, tienes que dejar los Viernes Santos, porque tú eres un hombre casado y te debes a tu mujer. Yo no sabía, pastor. Pero le pasa a las muchachas también. Espérate, que yo tengo responsabilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que tengo que cocinar. ¿Cómo va a ser? En mi casa mi mamá siempre hacía eso. y tú quieres una tacita de café. Mami, tú puedes venir un momentito a hacer aquí el café. Alábalo si puedes. Papo, tomame una foto. Hermano, estoy empezando. Esto está empezando. Porque ahora vienen los hijos. Y cuando el muchacho y la muchacha empiezan a tener hijos, se acabó su vida social. Sí, porque sin los hijos tú puedes decirle, ay, olvídate de todo eso. Vámonos para el cine esta noche. Vámonos a comer por ahí. Pero cuando tú tienes 2 o 3 nenes, todos gritando y llorando, tú no ves ni televisión, ¿sabes? El cine, ni cine. ¿Dónde es que tú vas? ¡Guau, guau, guau! Te quedas aquí conmigo. Y tú tienes que morir a tu viejo yo. Y Dios planificó el matrimonio para llevarnos por un camino de muerte, morir a nuestra vieja manera de ser, morir al yo, morir al ego, morir a lo que yo quiero, porque de aquí en adelante te debes a tus hijos. Nosotros vamos a servir a nuestras esposas y servir a nuestros hijos. Pero yo no cuento. No. Saca la basura. Por eso los hermanos a veces dicen, usted siempre está a favor de las hermanas y nunca nos tira con... Pero si a mí me pasa, yo tengo el mismo bota con ustedes. Y Dios nos hace responsables de nuestro hogar, de nuestras mujeres, de nuestra familia. Somos los responsables, punto. No te la puedo dorar porque no se puede. Aquí está lo que está. Y nos van a llamar a cuenta. Por eso el muchacho que quiere ser soltero, estando casado, tiene una gran confusión. El hombre o la mujer que no quiere asumir la responsabilidad de los hijos, tiene un gran problema. Le falta madurez. Le falta madurez. Porque no hay cosa más hermosa que ver a papá con los nenes. O que tus hijas vengan donde ti y decirte, ¿puedo hablar contigo? Y usted sentarse a hablar con ella. Usted no es capaz de hacer eso si no ha muerto. ¿A qué? A su concepto de hombre, su concepto de hombría. Eso es su viejo hombre hablando. Eso es lo que la cultura le enseñó. Yo soy un hombre, yo no hago esas cosas. La mujer es la que atiende a los hijos. ¿Really? O sea que tus hijos nunca van donde ti. Tú tienes un problema. Tú tienes un problema bien serio. Y tienes que morir a esos conceptos. El matrimonio y la vida del esposo y la esposa es sacrificada. Porque una vez tenemos hijos, es para ellos. Pastor, pero ellos no crecen y no se van de casa. Te dije que esto estaba empezando. Sí, crecen y amenazan que se van a ir, pero regresan. Especialmente si son nenas. Y a veces regresan con los nietos. ¿Y ahora qué tú te vas a hacer? Yo que pensaba que después de que mis hijas se fueran, yo iba a tener tiempo para estar con mi esposa por ahí. Íbamos con unas vacaciones, íbamos a pasear. Y todo ese tiempo que habíamos perdido lo vamos a recuperar. No funciona así. Eso es un lindo pensamiento. Pero tú vas a ser papá y tú vas a ser mamá por el resto de tus días. Y después empezamos a criar los nietos.
Y todo ese proceso empieza de nuevo. Ya. Mire, hay muchachas jóvenes que no aguantan esto y tiran los hijos, ¿verdad que sí? No aguantan la carga. Hay hombres que no quieren aceptar la responsabilidad, por eso se van de la casa, porque no están dispuestos a morir. A morir. Por eso es que Dios nos puso el matrimonio, el hogar, la familia, los hijos. Dios nos está enseñando a morir al yo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la cúspide de la vida cristiana y de la vida espiritual es aprender a morir al yo. Y si tú estás dispuesto a morir para servir a tu semejante, para servir a tu esposa y servir a tus hijos, llegaste. Porque la única razón que Jesús fue a la cruz es para servirnos a nosotros. Él no vino buscando lo suyo, vino a servir a los demás. Vino por ti, vino por mí. Y eso es lo que el Señor nos enseña en el matrimonio, en la familia, en el hogar. Cómo morir y servir al otro. Y eso es algo que usted tiene que aceptar. Jesús aceptó morir por nosotros. Entonces papá acepta morir por su hogar y su familia. Y papá pone primero su hogar y su familia. Y por eso hay niños que se convierten en adultos y dicen, yo me acuerdo que mi papá trabajaba mucho por nosotros. Y estaba siempre callado, nunca decía nada, pero siempre trabajaba para nosotros. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Por eso mismo. Ese hombre sabía que no había mucho que hablar. Ya él murió. No vivía para él. Lo único que contaba eran los demás. Eso se llama madurez. Y hay gente que no tiene madurez emocional. Y hay gente que no tiene madurez espiritual. Hay gente que, como les expliqué al principio, llega a la iglesia exigiendo y demandando. Esto es lo que yo quiero. Y si no me dan esto, yo me voy de esta iglesia. Y tienen conflicto conmigo, porque yo creo que debemos estar aquí. Y yo digo, ay, esa hermanita no ha muerto todavía. Está viva y coleando. Y tú sabes lo que tú tienes que hacer con tu viejo Adán. No cargues con ese muerto. Entiérralo. Y dile, Señor, yo voy a ser una mujer distinta, yo voy a ser un hombre distinto. Haz de mí un vaso nuevo. Transfórmame y hazme una nueva creación. ¿Cuánto la alaban en esta noche? La vida cristiana es preciosa si la vivimos a la manera de Dios, pero ahí está el problema. Yo tengo mi manera, pastor. Yo sé lo que usted cree, yo sé lo que dice la Biblia, y yo hago mi manera. Okay. A tu manera no va a funcionar. Esto solamente funciona si lo hacemos a la manera de Dios. En esta noche, ¿quieres morir? ¿Estás dispuesto y dispuesta a morir? ¿Quieres ir a la cruz? Yo quiero explicarte algo del video que vimos esta noche. Esos son los eventos que ocurrieron después que Jesús entregó su espíritu, murió. Hay un terremoto. Las cosas y las piedras se están rajando, abriendo. Y esto llega hasta el templo. Y ustedes vieron eso en el video. Y allí el templo y el velo del templo se rajaron, ¿verdad que sí? Son pocos la gente que entiende el significado teológico y espiritual de esto. Y yo quiero que usted entienda esto esta noche. Cuando ese velo se raja, lo que eso significa es que la presencia de Dios salió del lugar santísimo. Eso quiere decir que el templo en Jerusalén está hueco y vacío. Ya Dios escogió hacer un nuevo pacto. Y que ese espíritu que salió del lugar santísimo y regresa al cielo es vuelto a enviar a nosotros el día de Pentecostés. Y por eso usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu mora en ti y en mí y no en edificios hechos de mano. Y Dios ha dicho, salgo de ese velo porque ya no hay que ir a ningún templo. Yo vengo directamente a ustedes. Y si en esta noche tú estás dispuesto a morir y a morir por Cristo Jesús, su presencia viene sobre ti y en ti. Y lo único que tú tienes que decirle al Señor, Señor,
ven sobre mí. Y qué lindo y qué hermoso. Y yo no estoy hablando sencillamente del día de la salvación. El Espíritu Santo viene sobre nosotros a cada rato, todos los días. Y no hay nada más hermoso que clamar al Señor y sentir que la presencia de Dios viene sobre uno. Y era el gran final. Cuando leímos la Biblia, dice que los sepulcros se abrieron. ¿Se dieron cuenta? Y los muertos salieron. ¿De qué se trata eso, pastor? Dice la Biblia que después que Jesús resucitó, domingo, estos muertos salieron de los sepulcros. Vamos a explicar lo que pasa. Las tumbas eran así en la antigüedad, eran como unas cuevas y hay piedras que los tapan, nadie puede salir. Por eso las mujeres cuando fueron al sepulcro de Jesús decían, ¿quién nos ayudará a rodar la piedra? Pero cuando Jesús va a morir y desata el terremoto, todas las piedras se rajan, se pierden, son removidas. Y las piedras de los sepulcros fueron removidas. Y por eso, cuando Jesús resucita, estos que estaban muertos salen. ¿Por qué tienen que esperar el domingo, pastor? Porque Jesús es el primogénito de la resurrección. Él es el primero de entre los muertos. Pero una vez Él resucita y asciende al cielo, estos hombres y estas mujeres salen de las tumbas. ¿Quiénes son estos? Los santos del Antiguo Testamento. Los santos que esperaban el Mesías. Los santos que estaban esperando su salvación. Los santos que estaban esperando su redención. Y dice la palabra de Dios que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y Jesús una vez desató todos estos muertos allí. Yo no sé usted, pero allá en Egipto pasaron cosas espectaculares. Pero si usted llega a estar en Jerusalén en este fin de semana y los muertos empiezan a tocar en la puerta suya, ¡hey, déjame ábreme la puerta que quiero entrar! ¡Oh! Piense en eso. Pero Jesús se los llevó al cielo, amados hermanos. Y por eso usted y yo cuando morimos ahora, vamos a morar con Jesús. Ya no dormimos como ellos, vamos directamente a Jesús. Jesús vive. Jesús vive. Hay gente que está celebrando muchas cosas, pero nosotros esta noche estamos celebrando victoria. Victoria. Por eso que Jesús no está en esta cruz. Hay gente que tiene un crucifijo con Jesús aquí sufriendo. Yo entiendo la teología del sufrimiento, pero nosotros entendemos la cruz desde otra perspectiva. Y nuestra perspectiva es que todavía no es domingo, pero el domingo se acerca. Y este próximo domingo Él se levanta y Él resucita. Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Cuando mis hermanos comiencen esta alabanza, si usted se quiere acercar al Señor, dar gracias. Tal vez este año todas las cosas me han salido mal a usted. Tal vez este día, diga, Señor, ayúdame hoy. Acércate y habla con Dios. Y eso es todo lo que necesitamos hacer. Vamos a presentarnos en oración. Señor, en esta noche te damos gracias por quien tú eres, por lo que tú has hecho por nosotros. Bendícenos, oh Dios. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, en todas sus tribulaciones, en todas sus aflicciones. Bendíceles en todas sus tribulaciones, oh Dios. Y permite que en esta noche el poder tuyo les restaure y les levante. Y que ellos tengan paz. Borra, saca, limpia todo lo que se pone contra nuestras almas. Y danos victoria en esta noche. Señor, que en medio de esta alabanza pasemos al altar y estemos a solas contigo. Por esto oramos en esta noche y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.